¿Quién podría imaginarse que una persona quisiera morir en la silla eléctrica? ¿Quién podía imaginarse que tras el rostro de un anciano de 65 años se escondía uno de los asesinos en serie caníbales más despiadados de principios del siglo XX? ¿Quién podía imaginarse que haya existido una persona tan despiadada como Albert Fish? Hoy, en La Hora Oscura, relataremos la verdadera historia del abuelo caníbal. Frederick Wertham, jefe experto de la defensa y psiquiatra especializado en desarrollo infantil, afirmó que Fish era un demente. No obstante, el jurado lo catalogó como cuerdo, fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte. El criminal fue condenado a morir en la silla eléctrica y fue ejecutado en enero de 1936. La Hora Oscura. Antes de morir, el asesino definió su castigo como la experiencia suprema de su vida. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos, Ham and Eggs, huevos con jamón en español, que tantos problemas le habían causado en uno de los orfanatos donde pasó gran parte de su infancia. Y es que, en 1875, y tras morir el padre de Albert, que por cierto era 40 años mayor que su esposa, su madre lo envió a un orfanato porque no podía mantener a la familia sola. Allí comenzó para Albert una vida de calamidades, siendo el lugar donde descubrió y desarrolló su personalidad psicópata y sadomasoquista. Y es que desde su llegada al orfanato comenzó a ser maltratado, donde era azotado, golpeado y humillado constantemente por sus compañeros. Sin embargo, en aquel ambiente no solo descubrió que le gustaba el dolor, sino que incluso se excitaba con los golpes. Esa obsesión por el dolor le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. Incluso en una radiografía hallaron casi una docena. Rebosaba su cuerpo desnudo sobre rosales repletos de espinas, y hasta le pillaron masturbándose en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. Obviamente el entorno en el que creció no fue nada sano, pero sus problemas realmente iban más allá del ambiente. En su familia existían antecedentes de enfermedades mentales. Su madre tenía alucinaciones y aseguraba oír voces en la calle. Uno de sus hermanos era demente y otro alcohólico. Además, 2 de sus tíos habían estado internados en instituciones psiquiátricas. Una vez que se gradúa en la escuela con 15 años, empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos. Acaba ejerciendo la prostitución con hombres y violando a algunos de ellos durante gran parte del día. El resto del tiempo actúa como esposo y padre perfecto. Esa doble vida comienza en 1898, cuando se casa con una mujer 9 años menor que él con la que tiene 6 hijos. Aparentemente, Fish se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero eso solo era una estratagema que le servía para establecer contacto con jovencitos. Nunca repetía en el mismo lugar. Viajaba constantemente por todo el país. Estuvo hasta en 22 estados, donde cometió multitud de perversiones con menores, pero cuando empezaban los problemas, se marchaba. Y ese fue su modo de actuar durante muchos y muchos años. Albert Fish fue un asesino en serie y caníbal nacido en Estados Unidos, cuyas víctimas fueron únicamente niños. Se le conoce con los apodos de el hombre gris, el abuelo asesino o el hombre lobo de Wisteria. Confesó 4 asesinatos y haber abusado sexualmente de más de 100 niños. Sin embargo, se sospecha que pudo haber cometido muchos más asesinatos de los que alegó. Según confesó, el primer asesinato que cometió fue en 1910. Ocurrió en el estado de Delaware y la víctima fue un niño llamado Thomas Beden. 9 años después de ese asesinato, Albert acuchilló a un joven con discapacidad mental en Washington. La siguiente víctima llegaría en 1924, pues el psicópata confesó el asesinato de Francis McDonnell, un niño de 8 años que murió en Staten Island, una isla del estado de Nueva York. Al parecer, el asesino había estado acechando al niño durante días.
El cuerpo del menor se encontró en un bosque cercano. Fue estrangulado. La siguiente víctima fue Billy Gaffney. En 1927 se reportó su desaparición en Brooklyn. El niño había estado jugando con otro niño, que apenas tenía 3 años. Ambos desaparecieron, pero poco después, el pequeño fue encontrado en un tejado. Al preguntarle sobre el paradero de Gaffney, el chico respondió que el coco se lo había llevado. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado, y según confesó el asesino tras su arresto, tras matarlo se lo comió por partes. A pesar de todos estos crímenes, Albert Fish no fue atrapado sino hasta unos 8 años después del secuestro de Billy Gaffney. Pero el principio del fin de Albert Fish llegó con el secuestro y asesinato de Grace Budd. Por alguna razón, el asesino cambió su modus operandi y comenzó a acercarse a los niños de otra forma. Fish compraba periódicos para elegir a personas que se anunciaban buscando empleo. Así fue que el psicópata llegó hasta la familia Budd. En mayo de 1928, Edward Budd, de 18 años, había puesto un anuncio ofreciendo sus servicios, y tras leerlo, el asesino decidió hacerse pasar por un granjero para acercarse a la familia. Tocó la puerta de la casa y se presentó como Frank Howard. Dijo ser un granjero de Nueva York y aseguró que le daría empleo al chico. Aunque supuestamente su plan era llevarse a Edward, todo cambió cuando conoció a Grace, la hermana de 10 años del joven. En una segunda visita a la casa, el hombre ya de avanzada edad llevó fresas, queso fresco y la familia lo invitó a desayunar. Pero justo antes de irse, Fish convenció a los padres de la niña para que dejaran que ésta lo acompañara a una supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina. La madre dudó, pero pronto se convenció. Fish prometió llevarla a casa antes de las 9 de la noche, pero eso nunca sucedió. Fish se fue con Grace y ésta jamás regresó. Cuando fueron a la dirección donde vivía el hombre, no encontraron nada. La policía investigó, se repartieron más de 1000 volantes, pero la niña no apareció ni viva ni muerta. El encargado del caso fue el detective William King, quien nunca pareció darse por vencido en el caso. 6 años después de la desaparición de Grace y a pocas semanas de que el caso fuera cerrado oficialmente, ocurrió algo que cambió todo. La madre de la niña recibió una carta del asesino en la que contó una historia sobre canibalismo y luego relató cómo asesinó y se comió a la niña. Aunque muchos no creían que aquella carta pudiera ser cierta, el detective King siguió todos los detalles y pistas. Al identificar un símbolo en el sobre de la carta, dieron con la casera de un lugar donde había vivido Fish. En diciembre de 1934, la casera llamó al detective para avisarle que Fish estaba en el lugar. Cuando llegó la policía, el anciano tomaba una taza de té, se identificó como Albert Fish cuando preguntaron su nombre y al ponerse de pie sacó un pequeño cuchillo. El detective controló rápidamente la situación y fue arrestado. Tras su detención, Fish no negó el asesinato de Grace Budd, pero confesó que en un principio sus intenciones eran asesinar a Edward Budd. Después de eso, el psicópata confesó ser el autor de otros crímenes. También narró todas las aberraciones que había cometido durante toda su vida. Asimismo, fue él quien confesó que la cifra de sus víctimas por violación ascendía a unas 100 pese a que confesó solo 4 asesinatos. Albert Fish fue llevado a juicio por el asesinato premeditado de la niña Grace Budd. El juicio comenzó en marzo de 1935 en Nueva York y duró 10 días. Para defenderse, además de alegar locura, el asesino aseguró que escuchaba voces de Dios que le ordenaban matar niños. Durante el juicio se le atribuyeron diversos fetichismos sexuales, entre los que se incluía coprofagia, urofilia, pedofilia y masoquismo.